Si hoy en día la UFC es el gigante del MMA, gran parte del crédito se lo debemos a un hombre, Forrest Griffin. Su combate en el reality The Ultimate Fighter cambió la historia de la compañía y llevó el deporte a otro nivel. Pero a pesar de convertirse en campeón y en uno de los peleadores más queridos de la organización, su carrera terminó de forma abrupta. ¿Qué rayos le pasó a Forrest Griffin? ¿Por qué un peleador que lo tenía todo decidió alejarse del deporte que ayudó a construir? Forrest Griffin nació en Columbus, Ohio, en un ambiente alejado de la élite deportiva. Desde pequeño mostró una gran curiosidad por los deportes de combate, pero nunca fue considerado un atleta excepcional. Su camino hacia las MMA no fue el tradicional. Antes de convertirse en peleador profesional, trabajaba como oficial de policía en Georgia. Sus días transcurrían entre largas patrullas nocturnas y entrenamientos en su tiempo libre. Griffin no era el más talentoso, pero tenía algo que no se podía enseñar: determinación y un aguante sobrehumano. A lo largo de su juventud, entrenó en múltiples disciplinas, desde lucha hasta jiu-jitsu, pero su verdadero fuerte siempre fue la resistencia física y mental. Era un peleador que nunca se rendía, alguien que podía recibir un castigo brutal y seguir avanzando. Su gran oportunidad llegó en 2005, cuando ingresó al reality show The Ultimate Fighter. En aquel entonces, la UFC estaba al borde de la quiebra. El deporte aún era considerado por muchos como una forma de pelea callejera con reglas mínimas y carecía de la legitimidad que tenía el boxeo. Dana White y los hermanos Fertitta, dueños de la compañía, sabían que necesitaban un evento que captara la atención del público general. The Ultimate Fighter fue su última esperanza. Si fallaba, la UFC probablemente desaparecería. La final de la primera temporada, donde Griffin enfrentó a Stephan Bonnar, no fue solo una pelea, fue un espectáculo visceral, una demostración de resistencia y coraje que dejó a todos boquiabiertos. Desde el primer asalto, ambos peleadores lanzaron golpes sin descanso. Parecía imposible que alguien saliera de ahí sin lesiones graves. Las piernas tambaleantes, los rostros ensangrentados y los puños lanzando golpes con lo último de su energía eran una escena de película, pero era real. Cuando sonó la campana final, el estadio estalló en aplausos. No importaba quién ganara, lo que acababan de presenciar había cambiado para siempre la percepción del MMA. Griffin se llevó la victoria, pero ambos peleadores fueron premiados con contratos en la UFC. Dana White lo dijo claramente: si no fuera por esta pelea, la UFC no existiría hoy. Esa noche, The Ultimate Fighter dejó de ser un simple reality show y se convirtió en el pilar sobre el cual se construiría una industria multimillonaria. Con el impulso de su victoria, Griffin continuó su carrera en la UFC, enfrentando a algunos de los nombres más grandes del deporte. En 2008, llegó su momento de gloria, una pelea por el título de peso semipesado contra Quinton Rampage Jackson. Nadie lo veía como favorito. Jackson era un noqueador brutal, un hombre con una fuerza descomunal y una resistencia impresionante. Sin embargo, Griffin sorprendió al mundo con una estrategia impecable, castigando la pierna de Jackson con patadas y dominando la pelea con un volumen de golpes constante. Utilizó su inteligencia y paciencia para desgastar al campeón y llevarlo a una zona incómoda. Después de 5 asaltos de pura guerra, los jueces le dieron la victoria por decisión unánime, convirtiéndolo en el nuevo campeón de la UFC. Su triunfo demostró que la disciplina y el corazón podían superar el talento puro y la fuerza bruta. Fue un momento de gloria para un peleador que nunca fue el más rápido ni el más fuerte, pero que siempre encontró la forma de ganar. Sin embargo, la cima del éxito fue efímera. Griffin perdió el título en su primera defensa contra Rashad Evans en 2008. Luego, sufrió una devastadora derrota ante Anderson Silva, quien lo noqueó de manera humillante en 2009. A pesar de seguir siendo un peleador competitivo, su rendimiento comenzó a disminuir, las lesiones comenzaron a acumularse, el desgaste físico y mental se hicieron evidentes. Su estilo de pelea basado en la resistencia tenía un costo alto.
Griffin absorbía demasiado daño en cada pelea, y eso comenzó a pasarle factura. Cada combate parecía quitarle algo más de su espíritu. Se hablaba en los pasillos de la UFC que ya no entrenaba con la misma intensidad, que las lesiones lo atormentaban y que su mente ya no estaba en el mismo lugar que cuando comenzó. En una de sus últimas peleas, después de perder contra Mauricio Shogun Rua, se vio a Griffin salir del octágono con una mirada perdida, como si supiera que su tiempo se estaba acabando. Finalmente, Griffin se retiró oficialmente en 2013, pero su salida del octágono no fue dramática ni llena de controversia. Simplemente, su cuerpo ya no podía soportar el ritmo del deporte. A diferencia de otros peleadores que intentaron extender su carrera más allá de su mejor momento, Griffin tomó la decisión de alejarse antes de convertirse en una sombra de sí mismo. Hoy en día, Griffin sigue siendo una parte fundamental de la UFC, pero en un rol que pocos imaginaban para él. Lejos de la brutalidad del octágono, encontró su lugar en el Instituto de Rendimiento de la UFC, un centro de vanguardia dedicado a mejorar el rendimiento físico y mental de los peleadores. Su trabajo no se limita a supervisar entrenamientos. Griffin analiza datos biomecánicos, asesora a peleadores sobre cómo evitar lesiones y ayuda a diseñar programas de recuperación para maximizar la longevidad de las carreras dentro del deporte. Más allá del gimnasio, su presencia sigue siendo fuerte en la comunidad del MMA. Como embajador del deporte, participa en eventos, seminarios y exposiciones, compartiendo su conocimiento con la próxima generación de luchadores. Su historia inspira a jóvenes peleadores que buscan seguir sus pasos, no solo por sus logros dentro del octágono, sino también por su capacidad de reinventarse después del retiro. A pesar de que su nombre ya no aparece en las carteleras principales de la UFC, su legado se mantiene vivo en cada nuevo talento que pisa el octágono, llevando consigo el espíritu de resistencia y entrega que Griffin representó durante toda su carrera. Forrest Griffin fue el héroe inesperado que ayudó a cimentar el éxito de la UFC, pero su historia no es única. Otro peleador que parecía destinado a la grandeza y terminó alejándose del octágono fue Luke Rockhold. Haz clic para ver el video ahora.